Buenos días, jóvenes de noveno grado. Siempre con ustedes el profesor Héctor Waters en la clase de Ciencias Naturales de noveno grado, Instituto Departamental León Alvarado. El tema que nos toca hablar un poquito hoy es sobre el tema de las bacterias, ¿verdad? Que son los organismos microscópicos. Aquí ustedes pueden ver una serie de fotografías, ¿verdad? Que las bacterias pueden existir de diferentes tipos. Esto es importante que lo tengan claro, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí unas que son larguitas, otras que son redonditas, otras que son como una serie de pelotitas que están juntas, otras que parecen una gamuza desamarrada como esta, otras que parecen como racimos de uvas. Estas se llaman cocos, estos se llaman estafilococos, ¿verdad? Estos son otra variedad de cocos, ¿verdad? Esta bacteria que aparece aquí es la famosa Escherichia coli o la E. coli, que está en el tracto intestinal de los animales y los seres humanos y que causa enfermedades como el cólera y otras enfermedades. Aquí tenemos otro tipo de bacterias, generalmente está la salmonela, la shigella, entre otras. Bien, aquí les hacen unas preguntas donde ustedes deben de tratar de contestarlas para que puedan saber más o menos de lo que estamos hablando. Luego pasamos a otra cosa. Tenemos aquí los tipos de bacterias según su nutrición. Es importante clasificar las bacterias en cuanto a la nutrición por la repercusión que tienen en el ecosistema. Según la forma de nutrirse, se clasifican en autótrofas, que pueden ser, dice, fotosintéticas. ¿Qué significa esto? Que son bacterias bastante primitivas que generalmente utilizan la luz del sol y otros nutrientes para generar su alimento, igual que las plantas, ¿va? Por eso se llaman fotosintéticas. Realizan la fotosíntesis, igual que las plantas, miren, y suelen vivir en medios ácidos del agua, medios asociados al agua. O sea que es en lugares donde siempre hay agua, generalmente los pantanos, ese tipo de lugares, ¿va? Donde siempre está húmedo y hay agua. Por ejemplo, dice las cianobacterias, las bacterias verdes, del azufre y algunas bacterias púrpura, o sea, color morado. Luego tenemos las bacterias quimiosintéticas que utilizan compuestos inorgánicos y de su oxidación para obtener energía. Compuestos inorgánicos, ¿verdad? Como por ejemplo las Nitrobacter y las Ferrobacillus. Estas son bacterias que generalmente utilizan productos químicos para poder alimentarse. Luego tenemos las heterótrofas, que se clasifican según la forma en la que se obtienen la materia orgánica. En las ensaprofitas, parásitas, simbióticas y comensales. Aquí estos son algunos tipos de bacterias que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Generalmente vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí están las saprofitas o descomponedoras. Se alimentan de materia orgánica que se descompone. Son la causa de que muchos alimentos se deterioren, pero también de que recicle la materia orgánica y se mineralice. De alguna de estas se utilizan su capacidad fermentadora para obtener derivados lácteos. Por ejemplo, jóvenes, miren, en estos casos, este tipo de bacterias lo que hacen es descomponer la materia orgánica que muere. Cuando usted mira un animal muerto, por ejemplo, estas bacterias llegan y actúan y son las que descomponen esa materia orgánica, y todas esas sustancias que se generan de la descomposición de esa materia orgánica de los animales es absorbida por los suelos, y después esos suelos tienen una mayor fertilidad, por esa situación. Generalmente donde hay bastante materia orgánica muerta son lugares que tienen bastante crecimiento de planta. Como dice aquí, generalmente de algunas se utilizan su capacidad fermentadora para obtener derivados lácteos, ¿va? En algunos casos, por ejemplo, el yogur específicamente es producto de la acción de las bacterias, ¿va? El vinagre, que utilizan un etanol y le agregan bacterias y eso la metabolizan y se produce el famoso ácido acético. El vinagre también se produce de esa forma. Entonces estas son muy útiles para el medio ambiente, ¿verdad? Porque si un árbol se cae, ellas a través de la acción de los hongos, otros animales, y ellas descomponen esa materia y todas las sustancias nutritivas se van al suelo, y donde el suelo es absorbido, entonces ese lugar tiene los nutrientes para poder sembrar o cosechar alguna cuestión ahí, ¿va? Luego tenemos las parásitas, que estas son las más complejas, las que nos causan problemas a nosotros y a los animales. Viven sobre otros organismos causando enfermedades infecciosas. Se combaten con antibióticos.
Algunas de estas bacterias parásitas, ¿verdad? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de la A, esta se llama cianobacterias. La B, que es esta verde de acá, ¿verdad? Son bacterias verdes del azufre. La C que tenemos aquí es una nitrobacteria, que se alimenta de los nitrógenos que produce el suelo y el medio ambiente. Y las ferrobacterias, que son bacterias que se alimentan de sustancias que contienen hierro. Ahora, vamos a hablar un poquito de las bacterias heterótrofas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el bacilo de Koch, ¿verdad? Que produce la tuberculosis, ¿verdad? Esta es una bacteria muy peligrosa, porque la tuberculosis es una enfermedad similar al coronavirus, nada más que no es tan infecciosa, ¿verdad? Y no es tan complejo como el coronavirus de controlar, ¿verdad? Porque usted sabe que la tuberculosis le da una pulmonía y usted puede morir, ¿verdad? Es bastante similar al coronavirus. Los neumococos, que son neumonías, producen neumonía o meningitis, ¿verdad? O sea, son enfermedades similares. Los estreptococos y estafilococos, que son básicamente las bacterias con las que nosotros tenemos que convivir a diario. Cada vez que tocamos una superficie sucia, vamos a encontrar estreptococos y estafilococos. Forúnculos o granitos de pus en la piel, o sea, cada vez que a usted le sale un granito en la piel o alguna situación rara en la piel, entonces están involucradas estas bacterias. Y la salmonela, jóvenes, que es una bacteria bien delicada, igual que la Escherichia coli, porque puede producir desintería, que es una diarrea crónica, fiebre y tifoidea. ¿Cuál es el problema cuando a usted le da una enfermedad de estas? El problema es que el cuerpo se deshidrata demasiado rápido. Cuando usted vomita y cuando usted hace diarrea, el cuerpo pierde la humedad, pierde el agua que está en el interior, y eso es peligroso porque hay órganos que no pueden funcionar perfectamente si no existe el agua. Además, entre más agua pierde, la sangre se vuelve más espesa y esto puede provocar severos problemas en la circulación y puede provocar incluso la muerte si no es atendido de inmediato. Entonces, la salmonela generalmente se asocia con los pollos, ¿verdad? Los pollos en los galpones donde hay crianza de pollos, generalmente tiene que haber mucho aseo diario para evitar la contaminación por el estiércol de estos animales, ¿verdad? Por eso es que debe haber bastante cuidado en esos lugares. Esta es una foto del bacilo de Koch que produce la tuberculosis, ¿verdad? Que una persona con tuberculosis, si estornuda o tose frente a nosotros y nosotros absorbemos esas partículas, al igual que el coronavirus, nos podemos contagiar de tuberculosis. Entonces es de tener cuidado, ¿verdad? Luego tenemos aquí las bacterias simbióticas, que se asocian con otras especies de plantas o animales y de relación se obtienen un beneficio mutuo, ¿verdad? O sea, un beneficio mutuo es que yo te ayudo y tú me ayudas. Entonces los dos salen beneficiados. Como la Rhizobium, que ayuda a fijar el nitrógeno a la raíz de una planta, ¿verdad? Y la planta después le proporciona alimento al microorganismo. Luego tenemos las comensales, que son las que viven en el intestino de los animales y nuestro también, ¿va? Por ejemplo, las Staphylococcus aureus y la enterobacterias como Escherichia coli, que es la que yo les hablaba, ¿verdad? Que es un problema serio, ¿va? Por eso es que se recomienda, jóvenes, que cuando ustedes vayan a los mercados, ¿va? Generalmente la gente que vende en la calle tiende a lavar sus papas y sus verduras en los ríos. Entonces usted sabe que los ríos por lo general están contaminados con las cloacas de los barrios y colonias. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted compra en los mercados este tipo de verduras, se está exponiendo a una infección intestinal por esta bacteria y por la salmonela y por muchas otras. ¿Por qué? Porque esta gente no lavan esas verduras en agua limpia, sino que generalmente es en agua sucia en los ríos. Y eso es porque nosotros lo hemos podido constatar en múltiples ocasiones. Entonces hay que tener cuidado. A veces sale mejor comprar las papas que se miran más sucias y las venimos a lavar aquí a la casa, porque sabemos que esas no están contaminadas con Escherichia coli ni con salmonela, porque las bacterias del suelo son otras que no son tan perjudiciales como esas otras. Luego tenemos aquí lo que es la reproducción de las bacterias. Las bacterias deben crecer hasta un determinado tamaño para después reproducirse de forma sexual por fisión binaria, que consiste en la duplicación del ADN. La fisión binaria es
como que nosotros agarráramos un pedacito de gelatina, una pelotita de gelatina, y la partiéramos por mitad y de ahí formáramos dos pelotitas. ¿Ah? Así es la fisión binaria. Se parte la célula bacteriana por mitad y se producen dos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las bacterias infecciosas o patógenas, porque así se les llama, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, que usted se ensarte un clavo, hay una bacteria que produce el tétano, ¿verdad? Que es una enfermedad que se da por introducir metales corrosivos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tal vez entran 2000 bacterias al cuerpo, pero cuando empieza a pasar el tiempo, ya a la media hora ya no son 2000, sino que son 4000. A la hora ya son 8000. A las 2 horas ya son 10000. A las 10 horas ya son 200.000 bacterias. Entonces, ¿qué sucede? Se reproducen tan rápido que para el organismo es bien difícil poder contrarrestarlo. Y es ahí donde entra la acción del médico, que nos tiene que colocar varias inyecciones. Generalmente a estas se les llama antitetánicas, que son inyecciones que sirven para poder contrarrestar el avance de estas bacterias y quitarles la función de poder reproducirse, ¿verdad? Porque cuando usted escucha, por ejemplo, que un producto químico mata a las bacterias, ¿verdad? Ahí prácticamente eso es mentira. La bacteria no muere, simplemente el químico le quita la posibilidad de poder reproducirse, y cuando una bacteria ya no puede reproducirse, entonces hacemos de cuenta de que está muerta, ¿verdad? Porque va a llegar un momento que el sistema inmunitario la va a detectar y la va a destruir, ¿verdad? Entonces hay que tener bien en cuenta eso ahí, ¿verdad? Bien, entonces, jóvenes, vamos a ver una segunda parte de este video porque hay mucho de qué hablar de este tema. Entonces nos vemos en la segunda parte del video.